Ah, ya le aprendí un poco a esto. Bien, hermana Patti, ¿les parece si comenzamos con el estudio del día de hoy? Yo creo, si no es que me esté faltando algún otro tema, probablemente ya sea la última clase de mayordomía, o a menos que ahí se haga la observación de que falta algo más. Obviamente traté de llevarlo más básico. Obviamente se puede profundizar cuanto uno quiera. ¿Sí me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, Ah, ok, perfecto. Entonces, bueno, le pediría ya a la hermana Patti si puede hacer una oración por la clase de hoy, sí, por claro. favor. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu grande y bendito nombre, mi Dios todopoderoso, creador del cielo, la tierra y de todo, absolutamente todo. En esta bendita noche, Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos, Señor, en esta clase para escuchar de tu palabra, Padre, para poder aprender y ser hacedores de ella. Te pido, Padre, que te quedes con nosotros, que hables a través del hermano Gerson, Padre, y que pueda ser tu palabra de bendición para nosotros, Señor, y de mucho aprendizaje. Te pido que tu Espíritu nos abra el entendimiento, mi Señor, para que podamos entenderlo claro y poder ser hacedores de ella, Señor. Sabemos que tú eres el Todopoderoso, Padre, y estamos a tus pies, papito, esperando que nos des dirección, Padre, que tú nos marques el camino, Padre, porque nosotros somos humildes, Padre, y somos siervos tuyos, Padre. Sabemos que venimos a servirte, Padre. Pongo todo esto en tus manos, papito. Te pido por los hermanos que no se han podido conectar, mi Señor, que les des el querer como el hacer, Padre, para que puedan interesarse por tus cosas, Señor, por tu palabra, porque eso es lo más importante para nosotros, Señor, en nuestra vida. Tú eres lo más importante. Tú ocupas el número uno en nuestra vida, Padre. Te pido, mi Señor, que sea de gran bendición, que podamos entender todo claro. Todo eso te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, igual ahí, hermano Edwin, si hay algo que quiera precisar, también lo puede hacer con toda confianza. O también corregir. No, no, vas bien, muy bien. Sigue adelante. Sí, bueno, pero igual, ¿qué tal si hoy es la primera vez? Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Ahí está. ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Sí, ¿Sí? Bueno, sí. hoy vamos a continuar, vamos a dar la segunda parte de lo que conocemos como finanzas bíblicas, pero también traté de irme un poquito rápido en esta porque quiero dar otro tema y prácticamente pensaría en concluir, pero a menos de que haya otro tema que se me haya olvidado, se me haya ido, pues podemos profundizar al respecto. Bien, a ver, clase pasada, ¿qué se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué platicamos la semana pasada? De los diezmos y las ofrendas. Ok, muy bien. Hablábamos precisamente sobre el diezmo y cómo, de hecho, profundizamos un poquito más en la cuestión del diezmo, ¿no? Más que en las ofrendas. Ajá, el Ya diezmo, hablamos. sí. ¿Mande? Ajá, sí, hablamos sobre el diezmo, sobre Ah, las ok, sí. finanzas del diezmo. Ok. Y hablábamos respecto al diezmo, ¿no? Decíamos que el diezmo, pues, es una acción en el Antiguo Testamento, pero que, bueno, concluíamos la semana pasada que uno, Dios no llamó a los pastores ni a la iglesia a exigir el diezmo, pero quien quisiera darlo, pues ahora sí que podría ser considerado como su ofrenda. Entonces, eso es lo que estudiábamos del diezmo, ¿no? La esencia del diezmo era ahora sí que la parte que le pertenecía a Dios, pero respecto a los judíos, ¿no? Entonces, esta parte del diezmo es lo que estudiamos, pero hoy vamos a estudiar un poquito, nos vamos a centrar en la ofrenda. Entonces, vamos a hablar hoy respecto a la ofrenda. Y bueno, ofrenda proviene el acto de ofrecer, de ahí viene su nombre, ofrenda. El origen de estas se remonta desde el Antiguo Testamento, es decir, desde el Antiguo Testamento ya estaba el acto de una ofrenda. Y estas son similares, o también fueron similares en cuanto al término, cuando se hablaba del holocausto, ¿no? El término de holocausto y ofrenda se encuentra más detalladamente en Levítico. Vamos a encontrar, bueno, ahí van a encontrar la ofrenda de paz, el holocausto de expiación, etcétera, etcétera. Entonces, pero quiero centrarme hoy en la primera ofrenda o el ejemplo. Aquí puse ejemplos, pero en esencia nada más es uno. El ejemplo importante. Cuando mencionas la palabra ofrenda y mencionamos el origen de la ofrenda, ¿qué pasaje, no qué pasaje, qué libro de la Biblia se tiene que venir a la mente?
Levítico, no. Génesis. Génesis, muy bien. Entonces, Génesis. precisamente, la primera ofrenda también la encontramos en Génesis. Hoy vamos a hablar, no nada más un poquito respecto a la ofrenda de Abel y a la ofrenda de Caín. Aquí vemos a dos monitos, uno que era como un segador y otro con ovejitas. ¿Cuál era cuál? A ver, ¿quién es Caín y quién es Abel? Solamente viendo la imagen. Caín el enojado. Caín el enojón, muy bien. Y bueno, Abel de las ovejitas. y Abel el de las ovejitas, muy bien. Entonces, bueno, sí identificamos a los personajes, aunque sea de manera visual. Muy bien. Entonces, bueno, a ver, antes, alguien que nos quiera platicar respecto a Caín y Abel. ¿Qué se acuerdan de Caín y de Abel? Alguien, el que sea, puede hablar sobre Caín y Abel. Que ambos realizaron ofrendas a Dios. Sin embargo, Dios vio con agrado la de Abel y no vio con agrado a Caín y a su ofrenda. Ok, muy bien. En esencia, eso es lo que ocurre o lo que nos relata esta parte, ¿no? Génesis 4 del 1 al 8, ¿no? En esencia lo podemos resumir como que Caín dio, aquí por Caín dio el fruto de los frutos, perdón. Caín dio los frutos de la tierra que labraba, es decir, que era Caín un trabajador de la tierra. Y ahí podemos ver que lo que estudiamos en la primera sesión, ¿no? La mayordomía sobre la tierra, ¿no? Mientras que Abel dio lo mejor de sus ovejas. Aquí también vemos la enseñanza, cómo Abel respondió a ese mandato de Dios que era enseñorearse sobre los animales, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ambos cumplieron o ambos hablaron son ejemplos de mayordomía que el Señor encargó en Génesis, ¿no? Labrar la tierra y enseñorearse sobre los animales. Ambos cumplen el encargo de Dios, estamos de acuerdo en eso, ambos cumplen esa parte de uno cuidar la tierra y otro cuidar los animales, ¿sí estamos claros? ¿Sí? Pero aquí viene la pregunta más interesante, ¿ambos lo hicieron de la manera correcta? No, solamente Abel. No, Solamente Abel, ¿ok? Entonces va a ser el pasaje que vamos a estudiar, Génesis 4 del 1 a 8. Yo Ambos tengo cumplen. una pregunta abierta para Ajá. todos. ¿Por qué no? Bueno, dice Angelito que porque dio lo que le sobraba. No es así. La Biblia dice que a Caín dio lo mejor. Ahí el fruto, el ejército era lo mejor. Caín dio lo mejor del fruto de la tierra. Vayan a sus Biblias, busquen Génesis 4:1, vayan y léanlo para que vean. Se supone que los dos dieron lo mejor, pero tenemos que entender el por qué no. Por eso dice ese por qué no. Ajá. Que la intención del corazón no era la misma. Bueno, sí, está porque más Dios ve lo que tenemos en el corazón y está muy no profunda. era. Tenemos unas excelentes interpretadoras de la escritura, pero vean primero el texto. Miren, yo se los facilito, aquí está. Ahí está. Génesis Ahí está. 4 del 1 al 8, a ver. Conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová, querido varón. Después dio luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de la tierra, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Hasta ahí. Lo primero y lo mejor. Ahí. ¿Por qué no miró con agrado la de Caín y la de Abel sí? Porque Abel dio lo primero de las, lo de las ovejas. Ajá, a ver, ¿qué más? Porque dice que Caín. ¿Sí? ¿Quién más?
porque Caín dio lo mejor, pero no dio lo primero de su cosecha. Ok, ¿qué más? Pati, ¿qué dice? Déjame leerlo porque si lo analizo. Pris, Lo mejor y lo más, de lo mejor. después dice el texto, y se ensañó Caín en gran manera. Bueno, dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y después dijo Caín a Abel, a su hermano, que salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano y Abel y lo mató. Creo que la palabra clave es de lo más gordo de ellas y de los primogénitos, lo que el texto nos enseña, ¿no? A la luz del texto es lo que el texto nos dice, ¿no? El trabajo de la tierra, el trabajo del labrador, pues lleva esfuerzo humano, ¿no? Lleva arar, lleva sembrar, lleva cosechar y en ese proceso limpiar, ¿no? Este Caín, con el fruto de su esfuerzo quiso agradar a Dios. Y el trabajo de Abel simplemente fue escoger lo mejor, ¿no? Lo mejor de los primogénitos del ganado, bueno, de las ovejas, y la más gorda y la ofreció, ¿no? Y tenemos que entender algo que es importante, que a lo largo de toda la Biblia nos habla acerca del plan eterno de redención del Señor. No es por obras, no es por esfuerzo humano, no es porque haya querido hacer una cosa de una forma u otra cosa de otra forma. No hay obra que pueda agradar a Dios que el sacrificio, como lo bien lo dijo Patti, de corazón. Vemos efectivamente la interpretación que dio Pris, que fue muy acertada, y la que dio Patti. Jehová mira el corazón. ¿Qué pasaba en el corazón de ambos? Por lo que nos dice el texto, bueno, Caín tuvo celos. ¿Por qué? Porque seguramente él se esforzó mucho para que la tierra trabajara. Acuérdense que Dios había maldecido la tierra, ¿verdad? Y con el esfuerzo y el sudor de la frente, la tierra iba a ser, iba a dar su fruto. Entonces tal vez Caín tenía voy a silenciar ahí porque escucho un ruido, no me distrae. Caín ese esfuerzo, pues se sintió enojado, ¿no? Y Dios le mostró ahí su pecado. Ahora, Dios le permitió a Caín hacer un alto, todavía con la molestia que él tenía. Él se podía enseñorear sobre su molestia, ¿no? Sobre su pecado, pero bueno, Caín decidió pecar. Lo que quiero transmitirles ahorita en esto, porque a veces aquí se utiliza para especular y para hacerlo muy místico, muy romántico. El asunto no es que porque fue lo mejor o que porque estuvo muy gordo. El asunto es, Dios no quiere que haya un esfuerzo humano para merecernos algo. Lo que Dios nos enseña es que es un sacrificio y hay que hacerlo por gracia, ¿no? Así, ¿qué le costó a Caín? A Abel. Simplemente llegó, escogió la ovejita más gordita, la más bonita, la primerita, la mejor, y esa la ofreció en holocausto, la ofreció en sacrificio, ¿no? ¿Qué le pudo haber costado a Caín dar el fruto de la tierra? Si Dios acababa de maldecir la tierra en el capítulo 3 cuando Adán y Eva pecaron, ¿no? Y había dicho de la maldición que se tenía que trabajar con el sudor de su frente para poder obtener el fruto de ella. El punto es, aquí importante, no es por nuestro esfuerzo, no es por cuánto damos, es que yo me maté un mes trabajando para dar a la iglesia. No, es la motivación apropiada, la motivación correcta. ¿Ok? Sí, y precisamente es lo que tenía que anotar. Pero, bueno, como bien lo dijo el hermano Edwin, precisamente la ofrenda de Caín repercute precisamente en que es el trabajo, repercute en gran manera en el trabajo del hombre. Ajá. Precisamente, ¿qué se requiere para que tengamos, por ejemplo, una fruta? Pues obviamente primero se requiere el trabajo de sembrar, se requiere el trabajo de regar, de tenerla en cuidado, requiere el trabajo de tenerla bajo una supervisión y requiere el trabajo también pues de extraerla, ¿no?
Si se dan cuenta, en todo de punta a punta para obtener un fruto, se requiere trabajo del hombre necesariamente. ¿Y qué requiere de trabajo del hombre? Por ejemplo, la procreación, por llamarlo, de una especie. Pues nada, el hombre no es como que entierra una oveja y le salen ovejas, ¿no? Simplemente ella se reproduce y es prácticamente también como Dios ministra también, también como Dios de esa manera también pone para nosotros los medios para que le adoremos en muchas maneras, ¿no? Y también tenemos esta parte de, y se ensañó Caín en gran manera. Cuando dice que se ensañó en gran manera, nos da a entender y es donde se puede ver que la motivación de Caín no era la correcta. La motivación de Caín era buscar el agrado. Decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Es decir, Dios aquí en el versículo 7, esa partecita, conoce específicamente el corazón de Caín, conoce el corazón de todo hombre. No sé quiénes se acuerdan, a mí realmente ha sido como el versículo que más me impactó en todo el devocional de Proverbios, cuando dice, si el Seol y el Abadón están delante de ti, ¿cuánto más el corazón del hombre, no? Es decir, el corazón del hombre no está escondido delante de Dios. Entonces, y aquí presente, si bien hicieres, no serás enaltecido, es decir, la motivación de Caín por la cual ofrecer una ofrenda no fue correcta, porque aquí es donde el Señor le está diciendo, si bien hicieres, no serás enaltecido. ¿Y qué ocurrió? ¿Fue enaltecido Caín? Ya los perdí. No. No. Entonces, y aquí está la respuesta también de Dios, ¿no? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y te enseñorearás de él. Y bueno, precisamente el siguiente versículo nos relata que Caín asesina a Abel, ¿no? Lo que aquí precisamente, un punto importante es lo que mencionábamos, ¿no? Respecto al cuidado y precisamente cómo Abel trató de lo que Dios trajo, ¿no? Sin embargo, Caín involucra el esfuerzo humano y precisamente podemos reconocer dos cosas en este pasaje. Caín, dada su ofrenda, y la de Abel, se ensaña en contra de este último, por ende, enseña una actitud contraria a la que sería un agradecimiento. Las ofrendas siempre iban en relación a agradecimiento. Parte de la motivación de Caín muy probablemente sea la vanidad, pues no cumplió ser gloriado y causó su enojo en contra de su hermano. Y también, bueno, la ofrenda de Caín radicó en que dio sus esfuerzos, sus frutos, y aquí muy importante, cuando él da sus esfuerzos por sus frutos, está buscando su propia justificación. Y desde ahí vemos que a Dios no le agradan nuestros esfuerzos, es decir, a Dios no le agrada que nosotros busquemos con nuestros esfuerzos tratar de buscar una justificación o buscar nuestra justificación a raíz de nuestros esfuerzos. Acuérdense, ya estudiamos doctrina de la justificación. ¿Somos justificados por nuestras obras? No, ¿Por quién somos justificados? por gracia. ¿Somos justos? Sí, somos apartados del mal para Dios. Somos declarados justos. Declarados. Exactamente. No somos justos. No somos justos, Somos somos declarados justos en somos Cristo. justificados mediante Justificados. Cristo. Somos justificados, mas no justos, porque nosotros por naturaleza no somos justos. Y bueno, aquí está, ¿no? Ya hemos estudiado que somos justificados mediante la sangre de Jesucristo. Entonces, parte de entender la profundidad de la ofrenda de Abel, nos relata lo siguiente el autor de Hebreos, en Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, es lo que acabamos de ver en Génesis, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto, aún habla por ella. Muchos autores concuerdan en que el inicio en que Dios dejó ver cuál era la ofrenda perfecta o cuál era la ofrenda de su agrado, fue también la sangre, y justamente la ofrenda que sació la ira de Dios, ¿cuál fue? La sangre de Cristo, fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, por la cual nosotros tenemos redención. De aquí, lo más relacionado a nuestro tema es que a Dios no le gusta que le demos ofrendas para buscar ser gloriados. Así que cada que vayamos a dar una ofrenda, pensemos si es en nuestra gloria o para la del Señor.
Recordemos siempre que la ofrenda perfecta es también la ofrenda perfecta es la que resulta en nuestra redención, perdón, que fue Jesucristo en la cruz, que fue Jesucristo muriendo por nosotros. ¿Hasta ahí hay alguna duda? No. No, ¿Todo bien? Entonces, como esta ha sido la ofrenda perfecta, nuestra ofrenda puede ser mejor que esta. no. No, claro que no puede ser mejor que el sacrificio de Cristo. Por ende, nuestros esfuerzos o nuestras ofrendas nunca van a alcanzar el precio de nuestra justificación. Y ese es un punto bien importante porque desde aquí podemos ver que las obras no son para salvación. Es decir, yo puedo ser alguien, por así llamarlo, multimillonario y no sé, ¿no? Pensar que por dar o por aportar o por ser el que más aporta dentro de una iglesia, dentro de una congregación, dentro de labores sociales, o sea, todo lo que yo quiera, no va a superar jamás o nunca por eso Dios me va a decir, ah, sí, eres salvo por eso. No, porque el sacrificio perfecto fue el Cristo. El sacrificio perfecto es por el cual nosotros tenemos libre entrada al Padre. Entonces, muy importante aquí, nuestras ofrendas o nuestros actos o lo que nosotros hagamos jamás va a superar el plan del Señor Jesucristo, la acción del Señor Jesucristo. Y esto va a tomar relevancia al final. ¿Alguna duda hasta aquí? No. ¿No? ¿Todo bien? Sí. Bueno, ahora, ya hablamos sobre características de ofrendas que fueron de agrado a Dios y una de la que no fue de agrado a Dios. Entonces, quiero que aquí voy a pedir el apoyo de 1, 2, 3, 4, 5 hermanos que nos quieran ayudar para encontrar las características de una ofrenda del agrado de Dios. Entonces, a ver, ¿quién me busca? Pero díganme yo para mí no ir sabiendo, ¿no? ¿Quién me ayuda a buscar Mateo 5:23? Yo. Ok, hermana Patti, muy bien. ¿Quién me ayuda a Mateo 6:3? Yo. Ok. Nelly. ¿Quién me ayuda a Mateo 8:4? Oli. Oli, muy bien. Mateo 15 del 4 al 9. Yo. Ok, y Marcos 12, 41 al 44. Yo, Va. ¿Quién fue Pris? Sí. sí. Ok. Perdón, es que no los veo. Entonces, es por eso. Ok. Pero ahora no va a ser nada más de leer. Van a leer y me van a decir qué característica cumple una ofrenda que agrada a Dios. ¿Ok? Entonces, a ver, hermana Patti, empiece usted a ver. Ok. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, A ver, continúe, perdón. era nada más 23, ¿no? 23, hasta el 24, perdón. 23, Ok. 24. Deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Creo que Ok. esto nos está enseñando que tenemos que tener primero un corazón limpio, agradado a Dios, para poder después ofrendar, porque si ofrendamos y con eso queremos tapar lo que tenemos, no puede ser así, tiene que ser al revés. Muy bien. Aquí podemos mencionarla como una manera como de sin ningún conflicto, o también podemos entenderla como lo mencionó la hermana Patti, me gustó mucho su expresión, no tratando tapar con ello mis acciones, ¿no? O sea, no tratar, porque se dan cuenta, caeríamos en la cuestión de Caín, tratar de justificarnos nosotros por nuestros méritos, es decir, pues yo lo ofrendé a Dios para que me perdone, ¿no? Ay, Señor, tú sabes que no puedo. 23 y 24. Tú sabes, Señor, que yo no puedo hablar con fulanito, con merenganito, y voy y presento mi ofrenda. No, primero es agradar a Dios desde la manera en la cual nos relacionamos con nuestros semejantes. Ajá. Entonces, ese es un punto muy importante. La ofrenda no tapa mis conflictos, la ofrenda no tapa mis relaciones con los demás. Entonces, aquí yo le puse como sin conflictos, pero también podría quedar la que comentaba la hermana Patti, ¿no? La ofrenda, no buscar tapar mis acciones con una ofrenda, ¿ok?
Entonces, muy bien. Gracias, hermana Patti. A ver, siguiente, a ver, Mateo 6:3. 6:3 y 4. Sí, dice más cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ajá. Bueno, esto se refiere a no estar divulgando o contando a los demás lo que nosotros hacemos, que nosotros lo debemos de hacer con el corazón sin esperar a que nos estén reconociendo que ayudamos o que damos. Y dice al final, tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. El Señor ve con qué intenciones ayudamos, si es para ser reconocidos o ser bueno, que nos estén exaltando, o realmente si lo estamos dando de corazón para ayudar a nuestro hermano, a nuestro prójimo. Muy bien, y precisamente es sin buscar ser alabado. Y esta parte de sin buscar ser alabado es muy importante, porque si yo busco la alabanza o yo busco que me aplaudan, que me vean, estoy buscando ser alabado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y Sí. eso también es una parte en la cual es que yo trato o busco usurpar el lugar de Dios, y eso, hermanos, también es pecado. Entonces, una manera en la cual es ofrendar, pero con el agrado de Dios, es sin buscar yo ser alabado. Ay, mírenme, yo hice esta buena acción. Pues, ¿qué crees? De nosotros, dice la palabra de Dios, que de nosotros no emana nada bueno. Quien hace lo bueno es precisamente el Señor. Entonces, Amén. muy bien, hermana Nelly, sin buscar ser alabado, o también como lo mencionó en sus palabras textual, sin andarlo divulgando, ¿no? Es decir, yo doy una ofrenda, yo doy una ayuda, pero no por eso voy con fulanito y le digo, ¿ves los zapatitos que tiene el hermano que no tiene ni para comer? Que yo se los compré. Es decir, pues, ¿qué esperamos? Que el hermano, ay, hermano, qué bueno es usted, gloria a Dios por su vida. ¿Qué pasa? Desviamos la alabanza tiene que ser para Dios, sin embargo, la buscamos nosotros. Entonces, nuestra ofrenda tampoco va a lograr nuestra alabanza, ¿va? Sí. Entonces, a ver, hermana Oli, Mateo 8, déjame ver si no hay otro versículo. A ver, del 8, del 1 al 4. Por favor, hermana Oli. Cuando Jesús bajó del monte, grandes multitudes lo seguían, y se acercó un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Extendiendo Jesús la mano, lo tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Entonces Jesús le dijo, mira, no se lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para que les sirva de testimonio a ellos. Ajá. Entonces, ahí, hermanita Oli, ¿usted qué ve? Pues que sea de agradecimiento. Bueno, en ese entonces, pues era, como bien lo dice el texto en el versículo 4, que era lo que ya les había ordenado Moisés, ¿no? Que cuando fuese algo así, dieran ellos como su, ¿cómo se me fue la palabra? Su ofrenda. Su ofrenda, sí, perdón, su ofrenda, que era algo que tenían que hacer. O sea, no había más, ¿no? Forzosamente, digamos que lo tenían que hacer, llevar su ofrenda por lo que estaban recibiendo. Y aquí, bueno, pues, a lo que yo puedo entender es que, bueno, seamos, pues, agradecidos. Exactamente. Ahí lo que podemos rescatar en Mateo 8 es el agradecimiento, o también como una parte de testimonio o una parte práctica, ¿no? Recuerde que mencionábamos la clase pasada, una parte del hermano que nos comentaba el hermano Kevin, es que nuestra ofrenda o nuestra ofrenda, nuestro diezmo, como lo pensemos, no tiene que ser, no es exigido, es una práctica, no es una exigencia, es una práctica. Entonces aquí Mateo 8:4 también se muestra, ¿no? La superioridad de Cristo sobre la ley, porque el Señor tocó a un leproso y eso en Levítico estaba prohibido. Pero el Señor lo tocó, no por rebelde, lo tocó mostrando su superioridad en la ley porque lo sanó, lo curó. Entonces, parte de ello, el acto importante es que el Señor Jesucristo, cómo lo curó y como testimonio, como agradecimiento, mostrando agradecimiento por ello, fue que le mandó a dar su ofrenda, ¿no? Entonces, tiene que ser
es un testimonio de agradecimiento, si lo queremos ver o a completarlo, ¿no? Gracias, hermana Oli. A ver, hermano Edwin. Mateo 15, 4 al 9, ese sí lo puse completo. Mateo. Espérame un segundito, que no usaste. Mateo 15. Ya está. Dice, vale desde el 3. Jesús preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieses ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de la tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Bueno, aquí es claro, ¿no? Aquí ellos, los judíos, se enfocaban más acerca de la tradición de ver hacia afuera, ¿no? Que la gente viera que todo lo que daban y todo lo que ofrendaban a la obra del Señor, todo lo que destinaban a ello, pero dejando desprotegidos muchas veces a sus padres o no honrándolos. Entonces, poniendo por encima de la palabra de Dios la tradición de los hombres. Exactamente. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que debe ser algo desde dentro y no solo de labios, y precisamente también debe ser respaldado con actos. Es decir, yo no puedo decir, ofrendo, pero no practico la misericordia, porque precisamente la semana pasada lo veíamos, fue uno de los actos que el Señor repudió de los fariseos, ¿no? Que les dijo, hipócritas fariseos, ¿no? Ustedes cuentan el eneldo, cuentan la menta, o sea, es decir, tenían la delicadeza, por así llamarlo, de contar todas las hojitas de menta. ¿Y qué hacían? Las contaban, este es mi 10%, y tenían ese cuidado, pero se olvidaban de practicar, es decir, honraban a Dios desde labios, pero no lo hacían con sus actos, de labios lo honraban, ¿no? Entonces, también nosotros queremos honrar a Dios, no debe ser solamente de labios, ¿no? Y tiene que ser algo que nazca desde dentro, como lo comentaba Pris también en la de Caín y Abel, ¿no? Okay. Y último, Pris, Marcos 12, 41 al 44. Por favor. La ofrenda de la viuda. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, todo su sustento. Ok, entonces, ¿qué característica ves ahí, Pris? Que no es algo sobrante, no es dar nada más por dar y lo que me queda, sino, bueno, en este caso ella que dio todo, aún fuera su sustento, y eso tuvo más valor que incluso los ricos que pudieron haber dado más que eso. Exacto, muy bien. Y precisamente es aquí donde podemos hacer el contraste, ¿no? Veíamos en la clase pasada que a Dios no le importan los números, a Dios no le importa ver el número de cuánto dice, no dio tanto, no, eso no era lo que tenía que dar, no. Lo que Dios ve es una sincera devoción, y precisamente esa sincera devoción se ve en mis actos, se ve en mi testimonio, se ve en que busco la gloria para Dios, y se ve en estar bien con mis hermanos y obviamente con Dios. Entonces, sí quedó un poquito claro la cuestión de estas características. Y déjame sumar a lo que Totalmente estás claro. diciendo, Gerson, en esto Adelante. último, porque también de ahí mucho creyente se agarra de que no, pues yo doy todo lo que tengo y por eso doy una limosna. No son limosnas. Aquí el mensaje central es, ella dio todo lo que tenía, dio lo mejor, para ella lo mejor era esa monedita de la más denominación baja que había. Ella dio todo. Ahora, tampoco podemos verlo desde el otro punto. No le estás dando todo al Señor, entonces sobre de ti viene maldición. No. No, es dar lo mejor. Ese es el punto importante, dar lo mejor. Muchos creyentes venimos del catolicismo y creemos que lo que tenemos que dar al Señor son lo que nos sobre. A ver, me sobraron de 1,000 pesos que cobré, me sobraron 10, ahí le va. No es así, no es así.
para que lo tengamos ahí muy claro. Ajá, muy bien. Gracias. Y precisamente sobre dar lo mejor también, no solamente queda muchos podemos pensarlo y encajarlo solamente en el tema de dinero, pero también es dar lo mejor de mi tiempo, dar lo mejor de mis días, es darle lo mejor a Dios. Ajá. Entonces, precisamente podremos encerrarlo como una sincera devoción. Sí, sí podría ser bien, sí. Bueno, entonces, conclusión, nuestras ofrendas son también es una muestra de nuestra adoración. Ajá. Entonces también, y con ofrendas, aquí voy a pasar, hemos hablado de ofrendas, pero no hemos dicho qué es considerado ofrenda para Dios, y más de uno podría haber dado por asentado que hablamos de ofrendas económicas, ¿o no? Sí, Sí, ¿verdad? Sin embargo, la ofrenda no es solamente encerrarla en el ámbito económico, no solamente mi ofrenda a Dios es en el ámbito económico. Sí, sí tiene que ver, pero no lo es todo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 12, 1 al 2. A ver, algún valiente que lo quiera leer. Ese se lo deben de saber de memoria. Va. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ajá. Entonces, Amén. gracias, hermana Oli. Y aquí veíamos que sacrificio es también, o es también una referencia a ofrenda, pues que es un sacrificio, también es un ofrecimiento. Entonces, y recuerden que la definición de ofrenda nos decía que una ofrenda es algo que nosotros ofrecemos. Entonces, aquí el sacrificio, presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, precisamente está hablando de un ofrecimiento de nosotros, pero vamos a ver qué quiere decir. La expresión os ruego, aquí, esta de os ruego, nos muestra una exhortación, es decir, se nos está exhortando a realizar una cierta acción. El así que, así que es también algo bien importante porque en los 11 capítulos anteriores de Romanos habla de la salvación en que tenemos en Jesucristo. Gracias al sacrificio de Cristo tenemos una salvación. Entonces, me estoy adelantando. El así que nos está haciendo en referencia a todo lo que Pablo ya ha hablado, que ha sido una carta magistral centrada en la salvación en Jesucristo. Y también referida como misericordia de Dios, pues sí, porque tenemos salvación en Jesucristo por parte de la misericordia de Dios. Gracias, porque Él es misericordioso y tuvo misericordia. Y la exhortación en presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo comprende a nuestra vida. Nuestra ofrenda o nuestra vida debe de ser viva y debe resultar en nosotros. Vivo, santo y agradable es debido a que es acepto por la sangre de Cristo y racional debido a que tiene razón de entregárselo a Él. ¿Por qué dice vuestro culto racional? Porque es racional que si uno ya entendió todo el mensaje de la salvación de Cristo, ha entendido que ha sido por misericordia de Dios, es racional que nos presentemos nosotros como ofrenda para Él. ¿Sí se está entendiendo? sí. ¿Sí? Entonces, y aquí es donde quiero volver a entregar o quiero volver a enseñarles esta parte, ¿no? Insisto, él que entregó, hermanos, Jesucristo que entregó por nosotros. Su vida, Él lo entregó todo. Su vida. todo. Y lo entregó todo. Este ofrecimiento de nosotros como sacrificios perfectos, como sacrificio vivo, santo y agradable, este ofrecimiento tiene resultados, que es lo que nos dice el versículo 2, pero son resultados de cómo. Si yo me acepto a Dios, Él me va a hacer prosperar, Él va a cumplir mis caprichos. No, No, porque no son conformes a lo del mundo. Uno pensaría, o uno en el mundo, uno pensaba, si hago esto, voy a tener esto, ¿sí o no? Uno podría pensar, si le meto por aquí, pues le voy a ganar, ¿sí o no? Pero este ofrecimiento o esta ofrenda para el Señor no tiene una razón de ser o no va a dar resultados como los del mundo, sino en dónde va a radicar. Va a radicar en que va a ser una transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento.
Por tanto, nuestra propia vida, hermanos, también es una ofrenda en agradecimiento al perfecto sacrificio de Cristo. Y aquí es donde quiero que nos detengamos poquito. Nuestra propia vida puede ser una ofrenda en agradecimiento al perfecto sacrificio de Cristo, ¿sí o no? ¿Y por qué? Sí. A ver, ¿cómo se ofrenda la vida? Cuéntenme. Pues poner en mi vida al servicio de Dios, hacer lo que a Él le agrada y pues más bien darle el control de mi tiempo, de mi vida, de todo lo que el Señor me ha encargado a mí. Esa es la palabra clave, el servicio. Poner tu vida al servicio del Señor. Ser obedientes a la palabra, ¿no? Hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Ser obediente, porque no podemos caminar y leer y estudiar y hacer lo que nosotros queramos, porque la palabra es muy clara y lo que Él nos pide ahí, pues es obediencia, ¿no? Ir a lo que nos mandó, nos llamó a ser siervos, estamos para servirle, somos siervos de Dios. Muy bien. Pues si se dan cuenta, nuestra propia vida, ¿qué es? Es una ofrenda también. Nuestra propia vida también podemos entregársela a Dios como una propia ofrenda en agradecimiento. ¿Pero a qué agradecimiento? Al perfecto sacrificio de Cristo. Y vean que La salvación. engloba las características que hablamos en el pasado. Siempre tiene que ser, la ofrenda siempre es un acto de agradecimiento, siempre es un acto de agradecimiento, pero nuestra vida debe de ser debida al perfecto sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario, al sacrificio perfecto de Cristo, porque es quien limpia nuestro pecado. No lo oculta, lo limpia. Y precisamente, hermanos, aquí muchas veces llegamos a no es extraño tampoco contar de que hay hermanos que por llevar el mensaje del evangelio a lugares difíciles llegan a perder hasta su propia vida. Llegan a ser asesinados por llevar el mensaje del evangelio. Sí. Por llevar el perfecto sacrificio de Cristo a otras naciones en donde inclusive está prohibido. Pero hermanos, ¿eso lo hace cualquier persona? No, eso lo hace alguien agradecido. Eso lo hace alguien que ha entendido que Él es salvo. No porque es bueno, no porque ofrendó lo mejor de sus empresas. No, entendió que es malo o que es alguien que no es bueno y que necesitaba de la misericordia de Dios. Y al haber entendido ello, comprende que esa misericordia que le alcanzó a él también puede alcanzar a mucha más gente. Y llega a entregar, hay hermanos que llegan a entregar hasta su propia vida por el mensaje del evangelio. Entonces, hermanos, nuestras vidas pueden ser una ofrenda de agradecimiento, sí, porque, hermanos, hasta nuestra propia vida es prestada. Y aunque sea propia, es prestada. Final de cuentas, es algo que Dios nos prestó. Es algo que a Dios le dignó prestarnos, porque al final también nos va a pedir una rendición de cuentas sobre nuestra propia vida. Entonces, hermanos, pregunta para todos nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida al servicio a Dios? ¿Cómo le estoy sirviendo a Dios? Recuerden que también el servicio es como Dios lo manda, no como yo quiera, no como a mí se me antoje, es como Dios también nos lo manda. Y aquí ya para concluir, quiero hablarles un poquito sobre también la responsabilidad que tenemos ligando lo que teníamos aquí, ¿no? El sacrificio de Cristo, quiero ligarlo también con el mensaje del evangelio. Aquí le llamé mayordomía del evangelio o la mayordomía con el mensaje del evangelio, ¿no? Y para quiero preguntarles o quiero hacerles esta pregunta. ¿Qué es un mensajero? Alguien que quiera responder. El que porta las buenas nuevas. Ok. El que comparte, el que Alguien que transmite un mensaje. transmite. O a ver, se las hago un poquito más como de una imagen. ¿Qué es un cartero? Sí, así el que pasa. El que reparte las cartas, ¿no?
el que reparte las cartas. Pero a final de cuentas, la idea de este amigo, ay, me salté. A final de cuentas, la idea de este amiguito, bueno, aquí yo se los puse muy animado, pero a final de cuentas, la idea de este amiguito, ¿cuál es? Es tener una responsabilidad de transmitir ¿qué? Un mensaje, una información, transmitir un mensaje de aquí para acá, para allá, ¿no? Es decir, de un punto A a un punto B, él tiene que transmitir ese mensaje, tiene que llevar ese mensaje y su preocupación es que el mensaje llegue. Precisamente, bueno, aquí se lo definí, es alguien encargado de transmitir un mensaje de un remitente a un destinatario. Aquí pues está en forma de cartita, pero el mensajero literal también es llevar este mensaje. Entonces, ¿ya nos quedó claro, hermanos, que somos mayordomos? Sí. Sí, somos mayordomos, ¿no? Pero aquí va lo siguiente. ¿Los mensajeros son también mayordomos? Sí, tienen que rendir cuentas. Sí, yo creo que Exactamente. sí. Los mensajeros también son mayordomos. ¿Por qué? Porque les dan algo, que en este caso es un mensaje. ¿Y cuál es su deber? Su deber Entregarlo. es llevarlo. Y tienen que entregar cuentas que el mensaje fue llevado, Fue entregado. que entregaron el mensaje. Esa es la rendición de cuentas que tiene que dar un mensajero o un cartero, ¿no? Así como en su momento en el Antiguo Testamento llegaron a ser los profetas, ¿no? Que ellos daban el mensaje de Dios. Tenían un remitente que era el Señor y el destinatario era el pueblo, ¿no? Pero ahora, fíjate ahora lo que dice 2 de Corintios 5, del versículo 16 al 19, y permítanme leerlo. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y aquí, hermanos, con lo que quiero concluir es de que también, hermanos, nosotros mismos somos también mensajeros del mensaje. ¿De qué mensaje? ¿Cuál es el mensaje que nosotros tenemos que transmitir? La El salvación. evangelio. La salvación. ¿Y cuál es el evangelio? La muerte y la resurrección de Cristo. Que crean en Jesucristo. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Muy bien. Entonces, y todo esto, hermanos, pero vean aquí, el mensaje que nos está dando aquí Corintios es quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, es decir, la reconciliación del mundo con Dios. ¿Pero quién la dio? Cristo. Cristo es el único Jesucristo. mediador, y aquí es donde nosotros es el encargo de nosotros, y nos dio el ministerio de la reconciliación, y este ministerio de la reconciliación es compartir. ¿Qué reconciliación? La que aquí nos dice, quien nos reconcilió, o sea, nosotros como hombres, consigo mismo, es decir, con Dios, por medio de Cristo. Y este también es parte central del evangelio. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Es decir, hermanos, también nosotros somos mensajeros. Es decir, también somos mayordomos del mensaje que nos ha sido encargado. Del mensaje que nosotros ya creímos, ¿qué tenemos que hacer con ese mensaje? ¿Quedármelo yo? Tenemos que compartirlo. Y eso es a lo que nos llama precisamente aquí Pablo en 2 de Corintios 5, 16 y 19. ¿Y qué crees? Jesús también nos lo encargó precisamente en el libro de Mateo, ¿no? Que es el, ¿cómo se llama? Es el que por experiencia todos no sabemos, ¿no? A ver, ¿cuál de Mateo estoy hablando? Ir a todas las naciones y compartir el evangelio. Es decir, cuando Jesús dice, y toda Sí, potestad joven. me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Que es Mateo 28,
del 18 al 20. Entonces, si nos damos cuenta, Cristo mismo también nos encargó que tenemos que llevar el mensaje. Es una ordenanza de Cristo en la cual nosotros tenemos que llevar. Es decir, nosotros somos como este monito de aquí, somos los mensajeros, a diferencia del cartero. Al cartero no sabe qué mensaje tiene él, o sea, él no sabe qué le está diciendo fulanito a perenganito. Sin embargo, nosotros como mensajeros conocemos el mensaje y por tanto tenemos que ir y compartirlo al otro. Entonces, hermanos, también aquí la enseñanza central de este punto de mayordomía es compartir el evangelio, es decir, el evangelio o el mensaje de Dios que nos llegó a nosotros. ¿Para qué? Para ser nuevas criaturas. Les va a decir un versículo, Uli. A ver. Pues es Marcos 16. Marcos 16, Léelo. 15. Solo que yo lo estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y les Está bien, dijo, hermanita. vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. También Ahí así está. lo dicen en la Reina Valera, dicen naciones. Entonces, ahí está, hermanos. El encargo que también nosotros tenemos, el principal encargo que nosotros tenemos aquí en este mundo, hermanos, es que si nosotros ya hemos recibido el mensaje del evangelio, es compartirlo. Y es compartir un mensaje que nosotros no sabemos, pero no solamente que sea un mensaje que nos sepamos de memoria, sino que vivamos. Que vivamos ese mensaje. ¿Por qué? Porque es un mensaje vivo. Y me encanta cuando dicen que la vida eterna, yo no lo había visto así, dije, sí es cierto, la vida eterna se disfruta desde que uno confía en Cristo. ¿Por qué? Porque ya no se goza en hacer el mal. Desde ese momento en el que uno confía en Cristo, ya goza de la vida eterna, porque goza de la vida que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, la reconciliación que habla Pablo es el mensaje de la reconciliación mediante Cristo, que lo podemos traducir ¿en qué? El evangelio. El Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Entonces, aquí se me fue, aquí disculpen, aquí no era finanzas bíblicas, aquí era mayordomía del mensaje del evangelio, aquí se me fue esto, pero ignoren este de ahí, apenas me di cuenta, ignoren este de aquí. Entonces, esto se traduce en el evangelio, que son 10 palabras. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó de los muertos. Son 10 palabras que tenemos que compartir al de la escuela, al del trabajo, inclusive al que me cruza en la fruta, también a él le tengo que compartir el evangelio. Ahora, cuando dice a toda criatura, se hace referencia a todo el mundo, pero humanos, porque ya también hay locos que dicen, ahí dice que a toda criatura, hay que predicarle el evangelio a los monos. No es así, el evangelio se le predica a las personas. Entonces, ¿cuál, hermanos? Uno podría pensar, la mayordomía que todos tenemos por el hecho de ser cristianos, una mayordomía que tenemos es compartir el mensaje que por gracia nos llegó. Amén. Y por gracia darlo. Es decir, como por gracia, tampoco, hermanos, tenemos que buscar el lucro del mensaje. No bueno, buscar. Perdón. Adelante. Yo quiero compartir en 2 de Timoteo 2:2, donde dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ese pasaje pues también es hermoso porque dice que tenemos que ser idóneos, ¿no? Para poder enseñar a los demás y hablarles del Señor, de Cristo y llevar el mensaje de salvación. Exactamente. Ahí, por ejemplo, en Timoteo nos habla de ser idóneos en los ministerios, ¿no? En el ministerio, específicamente me parece que trata el pastoral. Pero aquí el mensaje del evangelio se traduce para todos. Es decir, compartir el evangelio o el ser mensajeros no se resumen, es que yo no tengo el don de evangelista. ¿Qué crees? Por el único hecho de ser cristiano tienes que compartirlo. Y acuérdense, hermanos, Dios no nos va a rendir cuentas de cuántos creyeron. Dios no nos va a decir, a ver, el mensaje que te llegó, ¿cuántos te creyeron? 5, chavona, ¿qué hiciste con el mensaje? No.
Dios en lo que se va a centrar es que lo compartamos, porque la salvación o la salvación de esa persona no descansa en mí, descansa en el Descansa en Señor. Dios. Lo Amén. que yo tengo que hacer, mi prometido como mensajero es llevar el Compartir. mensaje, compartir el mensaje. Y es Es un decir, mandato, está en imperativo, es una orden, no es si quieres o no quieres. y es una orden, y ahí no dice que los pastores, ¿no? Cristo no se está Todo, refiriendo a los pastores, se está refiriendo a todo. todos sus discípulos, Yo todos los discípulos de Cristo. les voy a dar una definición más que yo he aprendido este tiempo. Sí es un imperativo, pero siempre tenemos que entender que Dios no obliga a nadie. Pero entonces, esto no nos puede permitir pensar que podemos ser irresponsables. Compartir el evangelio es un estilo de vida. Yo en una lección enseñamos que es el evangelismo es una expresión natural de nuestra relación con Cristo. Por ejemplo, si corres, ¿qué pasa? Sudas, te cansas, ¿no? Te agitas. ¿Sí o no? El corazón. Ujú. Si tomas agua, ¿qué haces? Vas al baño, ¿no? No sé, ¿qué otra cosa puede ser así, pues muy natural? Respirar. A ver, pues lo dije en el sermón, ¿cuál es la evidencia de que estamos vivos? Pues que respiramos, Respirar. ¿no? Y si dejamos de respirar, ¿qué pasaría? Pues nos morimos, ¿verdad? Lo mismo, compartir el evangelio es como eso, porque somos creyentes, compartimos el evangelio. Así como porque estamos vivos respiramos, porque somos creyentes compartimos el evangelio. Amén. Es una expresión natural de nuestra relación con Cristo. Dejemos es una tendencia que tenemos todos, no algunos, todos, de ver las cosas, porque así aprendimos. Dense cuenta, a los niños, ¿cómo decimos? No hagas esto, no hagas el otro, y aquí, y allá. Yo no. Así aprendemos, pero Dios no nos enseña así. Dios nos dice, hey, vine a enseñarles cómo. Así quiero que lo hagan. Y yo no veo a Jesús actuando en un imperativo, yo veo a Jesús haciéndolo como una parte natural de su ser. Y así es como nosotros lo tenemos que hacer. Compartir el evangelio es una expresión natural de nuestra relación con Cristo. Sí es Por un amor, imperativo, sí. por amor a... Es que cuando decimos por amor, ya estamos condicionando a. Es la naturaleza. Así como el que corre suda, así como el que está vivo respira, compartir el evangelio es debe ser algo natural. Pero para ello hay que llegarlo a entender. Más que aquí. Y Dios va a obrar en eso. Dios va a ir obrando en eso. Muchos de nosotros necesitamos que nos digan que es a la de a fuerzas, porque así aprendimos. Pero muchos no. A muchos cuando se les impone algo les choca. Y yo a veces digo, pero ¿por qué esta iglesia no entiende y la otra sí? Bueno, porque he aprendido a discernir que no todos aprenden de la misma forma. Pero la forma que siempre va a llegar a nuestro corazón es en la que Cristo nos enseñó. Y yo no veo a Cristo obligando a nadie a hacer algo. ¿O ustedes lo ven obligando a alguien a hacer algo? No. No. Él nos conduce, ¿no? Él nos muestra y nos guía. Sí. Él nos da el camino, nos acompaña. Entonces, a veces tenemos que ser igual de sensibles que lo que él fue. Eso lleva tiempo en tu relación con Dios. Por eso Gerson y yo nos vamos a desgastar siempre en animarles que lean la Biblia, que oren y que compartan el evangelio. Eso a Gerson, a mí, tal vez a Gerson le pueda llevar 10 años más, y nos podemos morir haciendo eso, pero a eso lo llamó el Señor, a eso nos ha llamado el Señor. Que lean la Biblia, que oren y que compartan el evangelio, porque de esa forma van ustedes a sudar a Cristo, van ustedes a respirar el evangelio. Esa es la forma. Y precisamente como lo hemos visto también en esta serie devocional que va empezando, ¿no? Tenemos que también orar por esas oportunidades que Dios nos dé. ¿Para qué? Para transmitir el mensaje. Entonces, hermanos, no olvidemos que también como mayordomos, también somos mayordomos de un mensaje.
¿Y cuál más es el mensaje más importante de toda la historia? El Evangelio. Es el mensaje más importante prácticamente de toda tu vida. Que el chismecito del carnicero con la verdulera, no, ese no es el mejor mensaje. El mejor mensaje es el mensaje del Evangelio, las buenas Amén. nuevas de salvación. Entonces, cuanto más, hermanos, como es el mensaje más importante para todos, nos tiene que preocupar transmitirlo a todos los que podamos. Entonces, hermanos, también como mayordomos, quiero concluir con la importancia de ser también estos mensajeros o estos ministros de reconciliación o estos mensajeros que llevan, que impregnan en su ser el mensaje del Evangelio que va a conducir a la salvación de las personas. Y recuerden, Dios no nos va a exigir o no se va a enojar si yo le comparto el Evangelio a mi vecino y mi vecino no decide poner su confianza en Cristo. Eso no quiere decir de que fui un mal mayordomo. Cumplí con la tarea, que ¿cuál era? Entregar el mensaje, compartir el mensaje, decir el mensaje, vivir el mensaje. Mi responsabilidad no decae en que si él lo acepta o no lo acepta. Pero mi responsabilidad sí es llevarlo, compartirlo y vivirlo. Entonces, con esto quería terminar. Pues muchas gracias a todos por sus conexiones para esta serie. Entonces, bueno, pues ahí andamos. No sé si alguien quiera decir algo más, quiera concluir. Yo, fíjate que a mí me tocó dar el tema el domingo de mujeres. Y toda la semana ya tenía unos temas, otros temas. Y media hora antes de que empezara la clase, di otro que no, ni siquiera lo había estudiado así, lo agarré, pum, 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 y fue el Evangelio. Y después le dije a Nelly y a tu mami, porque nada más estábamos las tres. Después se me entró Caro, de que tú habías dado devocional del Evangelio, Edwin también, y yo también, entonces fue el mismo sentir, porque Dios así lo puso. Entonces, ¿cómo después te das cuenta y relacionas que está todo sincronizado, ¿no? Porque Dios es el que pone las cosas. Uh-huh. Y Muy pues bien. ahorita... Es él el que pone el sentir. Ajá. Uh-huh. Y ahorita pues seguimos con el Evangelio, entonces es algo... Fíjate que cuando yo llego al metro y no veo gente, en ese momento me agacho y empiezo a orar. Y empiezo a pedir oportunidades. Señor, te pido por oportunidades, por personas que escuchen de tu palabra, Señor, el Evangelio. Pero empiezo a orar, y en cuanto veo uno, le hablo y se para, porque ya no se quieren parar, o sea, van, como es domingo, todos llevan prisa y quieren, es su día libre, no sé, o van a comer, porque ahí donde yo voy se juntan muchos latinos, y se paran y lo entienden, y yo, gracias, Padre, y siempre estoy haciendo, y les pregunto su nombre y empiezo a orar. Cuando termino de compartir el Evangelio, empiezo a orar por él para que la semilla que Dios puso a través de mí, ellos sean tierra fértil para que Dios la germine. Entonces, y eso me da mucha emoción, eso me hace estar conectada, y al que sigue lo veo, y ahora y ahora aquel, y así, o sea, y eso es lo que me motiva a mí a compartirles el Evangelio. Como bien lo mencionaba el hermano Edwin, ¿no? Un estilo de vida. Muy bien. Gracias, hermana Patti, por compartir. ¿Alguien más que tengas una apreciación al respecto? ¿No? Bueno. Entonces, bueno, hermanos, pues muchas gracias. Gracias a Dios primeramente por este tiempo yo la verdad, como les llegué a compartir, yo estoy impresionado cómo Dios relacionó Proverbios, Santiago, ahora está relacionando el devocional de evangelismo y ahora con la clase de mayordomía. Entonces, pues la verdad veo que a mí nunca en la vida se me hubiera ocurrido relacionarlo así, pero descanso y doy gracias a Dios porque fue algo que a mí no se me ocurrió. Es más, ni al hermano Edwin se le ocurrió al Señor, y de hecho el hermano Edwin y yo cuando planeó los devocionales, le decía, ¿por qué empezamos? Y Edwin y yo platicamos, dijimos, podría ser bueno un devocional de Proverbios, nos quedamos pensando y dijimos, pero es que sería muy pronto empezar con devocional de Proverbios. No, pues vamos con Génesis, vamos con Génesis.
y luego lanzamos Proverbios, empezó a relacionar el Señor de manera muy intencional. Entonces, cuando vemos eso, hermanos, es porque algo Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere enseñar, quiere que hagamos caso, quiere que prestemos atención a lo que Él nos está hablando. Y bueno, Amén. pues en eso yo creo que resumimos. Y hermanos, si Dios está hablando así de muchas maneras, aunque usted diga, ay, otra vez con lo mismo, es porque el Señor quiere que lo entendamos y seamos buenos mayordomos de lo que el Señor nos está pidiendo. Entonces, es como con lo que quiero terminar. Seamos buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado, de lo que Dios nos ha entregado, de lo que Dios nos ha encargado, pero también seamos mayordomos de cómo Cristo se entregó por nosotros. Seamos mayordomos del mensaje por el cual nosotros podemos entender todo esto, podemos entender estos términos de mayordomía. Compartamos el evangelio, hermanos, y seamos intencionales en ello. Entonces, bueno, pues gracias a Dios. Y bueno, pues me gustaría dar una oración de gratitud al Señor por esta clase. Y si quieren, podemos, bueno, ya obviamente ya terminamos mayordomía. Y ya pasamos al culto de oración. ¿Les parece? ¿Me permiten hacer esta oración de agradecimiento? Sí. Antes de que la hagas, yo quiero dar gracias a Dios por tu vida, Gerson. Buen trabajo. Sigue así. Muy bien. Gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios por su dotación, porque siervo inútil somos sin Él. Él es el que nos hace, Él es el útil, Él es el que nos hace útiles. Amén. Es algo que también he entendido y es la obra del Señor, y Él es quien nos ministra. Entonces, Todo es gracias a para Dios, gloria y hermanos. honra de Él. Así es. Entonces, vamos a orar. Padre bendito, cuántas gracias te damos, mi Dios, por este tiempo, Señor, que hemos dispuesto, tal vez de cuatro días, Padre Celestial, a la semana, tal vez un estudio de un mes, mi Dios, tal vez de 4 o 5 horas, mi Dios. Pero gracias, Señor, porque tú has hablado, Señor. No, más allá, Señor, de enseñar y de tener la cabeza más grande de conocimiento, mi Dios, te ruego, Señor, que este conocimiento podamos llevarlo también a la práctica, Señor. Lo que hemos aprendido, Señor, de que somos mayordomos de lo que nos has encargado, de lo que nos has dado, y de ese hermoso mensaje, Señor, en el cual también nos ha llegado por gracia a nosotros, mi Dios, y tenemos que ser mayordomos de él. Señor, te pido que eso pueda entrar, Señor, no solamente, Señor, en nuestra cabeza y tenerlo como un recuerdo, Señor, o tenerlo para presumir conocimiento, mi Dios, sino que lo hagamos, Padre Celestial, sino que vivamos, Padre Celestial, ser esos buenos mayordomos fieles, mi Dios. Te ruego, mi Dios, por cada uno de tus hijos, Señor, que ha escuchado esta clase, Señor, que las ha visto, Señor. No sé, Señor, si presencialmente o por medio digital, mi Dios, pero que impacte su vida, Señor, que sea una clase que sea de impacto, Señor, y que nos invite, Señor, a seguir practicando esta buena mayordomía de lo que tú nos has entregado. Gracias, mi Dios, te alabamos y te bendecimos, Padre, y te agradecemos, Señor, por las enseñanzas prácticas en este mensaje. Gracias, mi Dios, y te seguimos pidiendo, Señor, que no por gloria de nosotros, mi Dios, pero encarecidamente te pedimos, Señor, por nosotros como tus siervos, inútiles, Señor, miopes, torpes, Padre Celestial, pero en tus manos útiles. Te pido, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, que nos sigas ministrando, Señor, y que tu Espíritu Santo nos siga guiando, Señor, al respecto de estar enseñando tu palabra, Señor. Que sea solamente tu nombre alabado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Y